Me corresponde hablar hoy sobre planificación familiar, un tema muy importante no solamente para el especialista en ginecología y obstetricia, sino para todo médico, incluidos especialmente los médicos generales, que tienen la oportunidad de dar consejería en planificación familiar, más aún en un país como el nuestro, con un alto índice de embarazos indeseados, de embarazos en adolescentes, de abortos provocados y altos índices de pobreza. Se refiere al derecho de la pareja a decidir el número de hijos que desea y puede mantener, a la pareja fértil que desea regular su fecundidad para espaciar sus hijos o no tener más. Aproximadamente un 55% de mujeres casadas utilizan algún método de planificación familiar, siendo los más utilizados la esterilización femenina, los anticonceptivos orales y los dispositivos intrauterinos. Cuando un médico se enfrenta a una pareja que desea planificar, debe hacerse varias preguntas. En primer lugar, definir si el método a utilizar es eficaz, si no va a causar ningún daño a la mujer, al hombre o a la pareja, y si este va a ser aceptado desde el punto de vista religioso y lo puede utilizar correctamente. La elección del método definitivamente debe ser libre, pero guiada por el médico, teniendo en cuenta la edad, la paridad, el deseo reproductivo, los efectos secundarios y las contraindicaciones. La efectividad de un método anticonceptivo se mide utilizando el índice de PER, que tiene en cuenta el número de embarazos por 100 mujeres que utilizan un método durante un año. Se considera que el método es seguro cuando el índice de PER muestra menos de 10 embarazos en un año. En esta tabla, en la primera columna, se encuentran los diferentes métodos de planificación. En la segunda columna, la efectividad teórica y en la tercera columna, la efectividad de su uso. Y a grandes rasgos tenemos que los métodos más seguros son la esterilización masculina y femenina, los métodos hormonales de planificación, siendo los menos seguros los métodos de barrera, incluidos el condón y los espermicidas. Bien, existe una gran cantidad de métodos anticonceptivos y voy a hablar de cada uno de ellos. En primer lugar, se encuentran los métodos naturales, definidos por la OMS como un conjunto de métodos para planear o evitar los embarazos por medio de la observación de signos y síntomas naturales de la fase fértil o de la fase infértil del ciclo menstrual. Los métodos naturales de planificación tienen una serie de ventajas, no necesitan medicamentos, por lo tanto no tienen costo, no tienen efectos secundarios, no tienen un riesgo para el futuro reproductivo, son aprobados por la Iglesia Católica, son útiles también cuando la pareja desea un embarazo, pero tiene también una serie de desventajas importantes, y es que son los métodos con más altas tasas de fallas, requieren un compromiso y cooperación de ambos miembros de la pareja, se requiere realizar un entrenamiento del usuario. En pacientes con ciclos menstruales irregulares su utilidad es bastante limitada, y cuando se presentan algún tipo de patologías del tracto genital femenino como flujos vaginales o en ocasiones pacientes con fiebre, se presentan limitaciones importantes para su uso, requieren periodos de abstinencia importantes, lo cual en ocasiones es problemático para las parejas. De entre los métodos naturales se encuentran la abstinencia, que como su nombre lo dice, pues es abstenerse de tener relaciones sexuales, el coito interrumpido, que consiste básicamente en que en el momento en que se va a presentar la eyaculación, el hombre se retira de la vagina de la mujer, la continencia periódica, a la cual me referiré un poco más adelante, la temperatura basal, que consiste en la medición de la temperatura por parte de la mujer durante todos los días del ciclo,
buscando encontrar la elevación de esta cuando se presenta la ovulación y, de acuerdo a esta elevación, tener cuidado o evitar tener relaciones sexuales en ese periodo de tiempo. La valoración del moco cervical producido por las células del cuello uterino. Básicamente lo que se busca es valorar las características del moco cervical en términos de su cantidad, de su elasticidad, de su transparencia, sabiendo que por efecto estrogénico el moco cervical en el periodo ovulatorio tiene unas características especiales que pueden ser identificadas por la mujer. El método sintotérmico, que es la combinación de los métodos anteriores, y la lactancia. En relación a la continencia periódica, que se llama comúnmente el método del ritmo, se caracteriza por la abstinencia sexual durante el periodo en el cual los espermatozoides pueden entrar en contacto con un óvulo viable. Hay unos cálculos que es importante tener en cuenta. Se sabe que la ovulación ocurre el día 14 del ciclo menstrual, más o menos 2 días antes del primer día de la siguiente menstruación, que el espermatozoide es viable durante 48 horas, que los óvulos sobreviven 24 horas después de la ovulación. De tal manera que en un ciclo de 28 días, la ovulación ocurrirá entre el día 12 y el día 16 del ciclo, que un coito en el día 10 puede fecundar un óvulo de día 12, que un coito de día 17 puede fecundar un óvulo hasta el día 18. Teniendo en cuenta estos datos, se han establecido unos cálculos para conocer el tiempo en que no se deben tener relaciones sexuales para evitar el embarazo. Se toman los ciclos menstruales de los últimos 6 a 12 meses. Al ciclo más largo se le restan 11 días y al ciclo más corto se le restan 18 días y eso da el periodo de tiempo en el cual no se deben tener relaciones sexuales. Bien, tiene una serie de problemas este método de planificación. Tal vez el más importante es que no puede ser utilizado en mujeres que tienen ciclos menstruales irregulares. Tiene una efectividad relativamente baja para su uso de 21 embarazos por 100, de tal manera que es un método con una baja efectividad. Otro método de planificación dentro de los métodos naturales es la lactancia materna. En pacientes que se encuentran lactando en el posparto, se puede utilizar este método de planificación teniendo en cuenta una serie de parámetros que incluyen que no se puede utilizar por más de 6 meses, se utiliza cuando no se han establecido los ciclos menstruales, o sea, cuando la paciente se encuentra en amenorrea posparto, y tiene que haber establecida una lactancia adecuada y abundante. La efectividad es baja, tiene una efectividad de uso de 40 embarazos, de tal manera que es uno de los métodos naturales también que tiene una baja efectividad. Otro método de planificación son los métodos de barrera. Los métodos de barrera se dividen en 2 grandes grupos, los que producen una obstrucción mecánica, como el condón, los diafragmas, las esponjas, y los que producen una obstrucción química, como los espermicidas. Son métodos que no se recomiendan en parejas que tienen una alta frecuencia de relaciones sexuales, son métodos temporales de planificación familiar, con una efectividad dentro de los índices más baja. El más frecuentemente utilizado es el condón, que tiene obviamente una indicación como anticonceptivo, pero que también se ha utilizado para evitar enfermedades de transmisión sexual en pacientes a los que se les ha realizado vasectomía mientras el recuento de espermatozoides llega a 0, y para tratar de disminuir la transmisión
del virus del papiloma humano. Bien, tiene una serie de efectos secundarios, siendo, digamos, los más frecuentes las alergias y para algunas parejas la insatisfacción sexual. Y tiene una serie de condiciones para que logre realmente ser un método eficaz que incluyen en que debe ser aplicado correctamente, debe ser puesto en el momento en que el hombre tiene la erección y en caso de que no haya una adecuada lubricación, se debe considerar aplicar algún lubricante para evitar que el condón se rompa o se salga. Y muy importante tener en cuenta que el hombre debe retirarse de la mujer inmediatamente se ha producido la eyaculación, tiene una efectividad de uso de 15 embarazos por 100. Ok, existen otra serie de métodos de barrera mecánicos, no me voy a referir mucho a estos, no son muy utilizados en nuestro medio, incluyen el diafragma, la copa cervical, el tapón vaginal y el condón femenino. Dentro de los métodos de barrera químicos se incluyen los espermicidas. Los espermicidas son sustancias químicas que destruyen los espermatozoides. Lo importante es el vehículo que se utilice y vienen en diferentes presentaciones como espumas, tabletas, jaleas, cremas y óvulos. Tienen una serie de ventajas que no requieren prescripción médica y son inofensivos. En algunos casos pueden producir alergias. En algunos casos las parejas se pueden quejar de una lubricación excesiva y desafortunadamente tienen una baja efectividad. Ok. Existe una serie de indicaciones para su uso. Deben ser aplicados 5 a 15 minutos antes de la penetración. Si se presenta una nueva relación sexual después de 2 horas, es necesario repetir la aplicación de la sustancia y no se recomienda o se contraindica la realización de lavados o de duchas vaginales dentro de las siguientes 8 horas posteriores a la relación sexual. Bien. Tal vez el método más frecuentemente utilizado, además de la esterilización, son los métodos hormonales de planificación que incluyen los anticonceptivos orales, las progestinas de dosis continua, los inyectables de depósito, los implantes y los parches transdérmicos. En lo que respecta a los anticonceptivos orales, estos se han venido utilizando desde 1960. La gran mayoría de estos contienen la combinación de un estrógeno y un progestágeno, siendo el estrógeno más frecuentemente utilizado el etinilestradiol, y los progestágenos varían, se han utilizado muchos de ellos como el levonorgestrel, el gestodeno y algunos otros con unos efectos variados. Existen diferentes formas de presentación, las más frecuentemente son las fórmulas combinadas que incluyen 21 tabletas de estrógeno progestágeno con o sin 7 días de placebo. Existen las presentaciones monofásicas que tienen estrógeno y progestágeno en una cantidad igual durante los 21 días de toma. Las formas bifásicas con un contenido constante de estrógeno y un contenido específico de progestina en determinado momento del ciclo. Las formas trifásicas que utilizan un contenido estrogénico constante con 3 diferentes dosis de progestina. Y existen los preparados secuenciales que tienen estrógeno durante los 21 días y progestágeno únicamente durante los últimos 7 días de la toma. Además de estos, existen las fórmulas que contienen únicamente progesterona que se recomiendan básicamente para la lactancia, durante la lactancia materna y en algunas circunstancias en las cuales está contraindicado el uso de estrógenos. Bien,
Los métodos hormonales tienen una serie de ventajas, los anticonceptivos orales, por su efecto antigonadotrófico, disminuyen la incidencia de embarazo ectópico, corrigen la irregularidad menstrual, son muy efectivos para tratar la dismenorrea primaria, al igual que el síndrome de tensión premenstrual, disminuyen la presencia de los quistes funcionales y parece que tienen un efecto en el cáncer de ovario, y en algunas pacientes se pueden utilizar para el tratamiento del acné y el hirsutismo. La progesterona tiene un efecto antiestrogénico y al actuar sobre el endometrio disminuye la cantidad de sangrado, disminuyendo en aquellas pacientes los problemas de anemia, y tienen un efecto benéfico sobre la hiperplasia endometrial y el carcinoma de endometrio. Sobre el seno parece que tiene un efecto sobre la enfermedad benigna, sobre el moco cervical produce un espesamiento de este y disminuye la incidencia de enfermedad pélvica inflamatoria, y por su efecto estrogénico tienen un efecto benéfico sobre la densidad ósea. Bien, tienen una serie de desventajas. Exigen una toma diaria y cuidadosa, pueden producir efectos secundarios que llevan a que la paciente suspenda el método de planificación, siendo los más frecuentes cefaleas, náuseas, vómitos y dolor en los senos. Tienen una serie de contraindicaciones que son muy importantes a tener en cuenta para el momento de definir si pueden ser utilizados, que incluyen alteraciones cardiovasculares como enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular e hipertensión arterial, pacientes con problemas de tromboembolismo pulmonar y trastornos de coagulación, pacientes con enfermedades hepáticas importantes, pacientes con algún tipo de cáncer ginecológico, mujeres mayores de 35 años y más aún en aquellas que son fumadoras y presentan niveles de colesterol elevados, y en la lactancia no deben ser utilizados los que contienen estrógeno porque pueden afectar la producción de leche materna. Su mecanismo de acción incluye el bloqueo del sistema de retroalimentación neuroendocrino, que controla las relaciones hipotálamo-hipofisiarias, llevando a anovulación. Al parecer, sobre el tracto genital, produce alteraciones de la motilidad, como por ejemplo a nivel de las trompas uterinas, produciendo una alteración en el trastorno en el transporte de los óvulos y los espermatozoides. Tiene un efecto sobre el endometrio y un efecto sobre el moco cervical, aumentando la viscosidad y alterando el ascenso o produciendo dificultades en el ascenso de los espermatozoides a nivel del cuello uterino. Al parecer, también tiene algunos efectos sobre la maduración folicular. Bien. Tienen una serie de efectos sobre el organismo de la mujer, efectos endocrinos y metabólicos, producen una baja tolerancia a la glucosa, aumentan los niveles de LDL y disminuyen los de HDL. Parece que tienen también efectos sobre el cortisol, efectos sobre la testosterona libre, en ocasiones produciendo fenómenos de androgenización. Ocasionalmente pueden producir trastornos de la ovulación una vez se han suspendido, llevando a periodos prolongados de anovulación, incluso de amenorrea. Tienen un problema muy importante en términos de coagulación, aumentando el riesgo de trombosis venosa y tromboembolismo pulmonar. En pacientes que son usuarias por largos periodos de tiempo pueden producir fenómenos de hipertensión arterial. Con poca frecuencia se pueden presentar fenómenos depresivos, alteraciones de la libido. Ya dije anteriormente que los que contienen estrógeno pueden disminuir la producción de leche. En algunas ocasiones pueden producir fenómenos neurológicos como cefalea, visión borrosa y vómito. Pueden producir efectos antiandrogénicos de tal manera que pueden ser utilizados en pacientes que tienen acné y hirsutismo. Y en algunos casos producen aumento de peso, pueden producir manchas en la piel y, como dije anteriormente, periodos de amenorrea prolongadas.
pero también tienen algunos efectos benéficos importantes, como por ejemplo mejoría de la dismenorrea primaria, regulariza los ciclos menstruales, pueden ser utilizados en el tratamiento de pacientes con ovario androgénico, en pacientes con menstruaciones muy abundantes que llevan a anemia, pueden prevenir la anemia ferropénica, y en casos de acné y hirsutismo pueden ser utilizados solos o en combinación con algunas otras medicaciones. Bien, hay algunas contraindicaciones que se han dividido en contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Dentro de las absolutas, y es bien importante realizar un adecuado interrogatorio en el momento en que se vayan a formular, insisto, entre las contraindicaciones absolutas se incluyen el antecedente de tromboembolismo pulmonar, el antecedente de accidente cerebrovascular, la enfermedad coronaria, la enfermedad hepática importante, el cáncer ginecológico y obviamente el embarazo. Pero existen además una serie de contraindicaciones relativas que incluyen el uso durante el posparto inmediato, principalmente los que tienen estrógeno, pacientes con alteraciones vasculares o con migraña, pacientes con hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad vesicular y sangrados genitales cuya etiología no está clara, pacientes que van a durar periodos de tiempo prolongados con una inmovilidad importante, pacientes con enfermedad cardíaca o renal, pacientes fumadoras, principalmente después de los 35 años, y pacientes con historia de anovulación. Bien, iniciada la píldora, hay que observar si el paciente que presenta algunos síntomas se empeoran y debe ser suspendida, como por ejemplo pacientes que empeoran su depresión, que presentan manchas en la piel, pacientes que presentan empeoramiento del acné, que presentan empeoramiento o aumento de sus cifras tensionales o complicaciones relacionadas con intolerancia a la glucosa. Bien, los anticonceptivos orales, en términos generales, los que tienen estrógeno y progestágeno combinado, para la primera toma se debe iniciar el primer día de la menstruación tomando una tableta al día, preferiblemente a la misma hora durante 21 días. Para aquellas fórmulas que tienen únicamente 21 tabletas se deben descansar 7 días y al 8º día se reinicia una nueva caja. Y para las fórmulas que tienen 7 tabletas de placebo no es necesario hacer un descanso, sino una vez terminada la PEPA número 28 se reinicia nuevamente la caja. Bien, dentro de los métodos hormonales orales se encuentran aquellas que tienen únicamente progestágeno, insisto, sin la presencia de estrógeno. Son utilizadas principalmente en la lactancia o en aquellos casos en que la paciente tenga alguna contraindicación para el uso de estrógenos, y básicamente lo que se hace es dar una dosis diaria de un progestágeno. El más frecuentemente utilizado es el levonorgestrel. Tienen una buena efectividad de uso. Bien, dentro de los métodos hormonales que se utilizan con mucha frecuencia se encuentran los esteroides inyectables. Básicamente es una combinación de estrógeno, de diferentes tipos de estrógenos con diferentes tipos de progestágenos para uso una vez al mes aplicados por vía intramuscular, o el uso de una progestina de depósito sola para utilizar una vez al mes o cada 3 meses. La más frecuentemente utilizada es el acetato de medroxiprogesterona. Estos métodos, como ya lo dije, son para uso intramuscular una vez al mes o cada 3 meses. Tienen más o menos las mismas contraindicaciones y los mismos efectos secundarios que las combinaciones de los anticonceptivos orales estrógeno-progestágeno. Estos anticonceptivos de depósito con frecuencia producen irregularidad menstrual con manchado intermenstrual o ausencia de menstruaciones. Bien.
Otro de los métodos hormonales utilizados con frecuencia son los implantes. Consiste básicamente en la aplicación de unas cápsulas subcutáneas que tienen un progestágeno. El más frecuentemente utilizado es el levonorgestrel y sus nombres comerciales son el Norplan y el Yadel. Pero también se han utilizado anillos para aplicación por vía vaginal y dispositivos intrauterinos que contienen progesterona. Tienen una muy buena efectividad, tienen un tiempo de acción que para algunos de ellos de hasta 5 años. Dentro de los implantes más frecuentemente utilizados se encuentran, como dije anteriormente, el Norplan y el Yadel, que son unas cápsulas con progesterona que se insertan por vía transdérmica en el brazo o en el antebrazo de la mujer. Bien, tiene una serie de ventajas que incluyen una reversibilidad inmediata posterior a la extracción, son de alta eficacia anticonceptiva, los niveles que se obtienen en sangre son constantes y al disminuir la cantidad de sangrado menstrual pueden ayudar a reducir la anemia en aquellas pacientes que presentan menstruaciones muy abundantes. Obviamente también tiene una serie de desventajas, se necesita un personal aplicado para su utilización, pueden ser costosos, en algunas pacientes alteran el patrón menstrual y este es un motivo para que la mujer decida suspenderlo. Y para algunas mujeres es incómodo porque puede ser visible el sitio donde se ha aplicado. Bien. Producen alteraciones en el moco cervical, espesándolo y dificultando el paso de los espermatozoides a través del cuello uterino, pero también producen inhibición de la ovulación. Tienen efectos secundarios, obviamente, que incluyen irregularidad menstrual, manchado intermenstrual y en algunos casos amenorrea. Algunas mujeres se quejan de aumento de peso, pueden producir cefalea, puede producir algo de náuseas, en algunos casos pueden producir fenómenos depresivos y se han descrito casos de mujeres que se quejan de acné o de aumento del vello facial. Otro método de planificación poco utilizado dentro de los métodos hormonales es el parche transdérmico, que utiliza una combinación también de estrógeno y progestágeno. Se aplica una vez por semana, por 3 semanas, descansando una semana. Por contener estrógenos y progesterona, pues también tiene los mismos efectos secundarios de los otros métodos hormonales de planificación y su eficacia es similar a los anticonceptivos orales. Es un método poco utilizado en nuestro medio. Bien, finalmente, entre los métodos de planificación hormonal se encuentra la anticoncepción de emergencia. El método más utilizado es el uso de un progestágeno, el levonorgestrel, que evita el embarazo si se administra en el curso de las 72 horas siguientes a la relación sexual. Se pueden utilizar dosis de 0,75 miligramos para tomar una tableta cada 12 horas por 2 dosis, insisto, dentro de las 72 horas siguientes a la relación sexual, obteniendo muy buena eficacia. Se ha visto que aún utilizados en el 4º o 5º día tienen una eficacia alta. Y se puede utilizar también una dosis única de 150 miligramos. Se han utilizado algunas otras técnicas para anticoncepción de emergencia, como es el uso de estrógenos, el uso de combinaciones de estrógenos y progesteronas, la aplicación de dispositivos, pero definitivamente el método más utilizado es la toma de levonorgestrel. Bien. Otro método de planificación utilizado muy frecuentemente son los dispositivos intrauterinos. Los 2 dispositivos utilizados en el momento son la T de cobre y el Mirena. La T de cobre es un método de planificación
que al parecer produce alteraciones en la motilidad del tracto ginecológico, principalmente a nivel de trompas uterinas. El cobre utilizado en esta T parece que también tiene un efecto sobre el moco cervical, rompiendo las uniones de disulfuro de este y bloqueando el ascenso de los espermatozoides a nivel del cuello uterino. También parece que compite con el zinc necesario para la síntesis de anhidrasa carbónica, alterando la anidación, y parece que tiene un efecto espermicida importante. Existe una serie de condiciones para la aplicación de los dispositivos que incluyen que debe ser aplicado durante la menstruación, que se debe haber realizado un examen bivanual del útero para establecer sus características, se debe realizar una limpieza muy detallada del cuello uterino con alguna solución antiséptica para evitar el ascenso de gérmenes y la producción de una enfermedad pélvica inflamatoria. El cuello uterino se debe traccionar con un tenáculo, se debe realizar una histerometría para determinar el tamaño del útero, siendo una contraindicación cuando el útero tiene una longitud menor a 6 centímetros, y se debe asegurar que el dispositivo quede localizado en el fondo uterino, dejando únicamente los hilos saliendo por el orificio cervical externo. Bien, los dispositivos intrauterinos, la T de cobre tiene una alta efectividad. Sus controles se deben realizar cada vez por periodos más espaciados. Es un método seguro de planificación. Tiene una serie de desventajas. Los pacientes deben ser seleccionados cuidadosamente. Pueden producir sangrados menstruales abundantes o pueden producir sangrado fuera de las menstruaciones. Y en caso de que se presente un embarazo, la incidencia de aborto es alta. Bien, existen una serie de situaciones a tener en cuenta cuando un paciente planifica con un dispositivo intrauterino, y dentro de ellas se incluye que durante el examen de control no sea posible visualizar los hilos del DIU. Dada esta circunstancia, hay que tener en cuenta que esto se deba o a que los hilos son muy cortos y han quedado en el canal cervical, a que el dispositivo se haya desplazado en la cavidad uterina, a que se haya incrustado o se haya adherido fuertemente a la pared uterina, a que se haya producido una perforación de la cavidad o que se haya expulsado y la paciente no se haya dado cuenta. Si esto se presenta, si no es posible visualizar los hilos del dispositivo y se tiene la duda de si está o no está, o si está bien o mal colocado, se debe realizar una ecografía pélvica para determinar si se encuentra dentro del útero, y si está fuera del útero, se recomienda, para establecer su posición dentro de la cavidad abdominal, realizar una radiografía de abdomen. Para su extracción, si se encuentra perdido dentro del útero, con mucha frecuencia, con visión histeroscópica, se realiza su localización y su extracción con una cureta de Novak, y si se encuentra localizado en la cavidad abdominal, se debe realizar una laparoscopia y extraerlo por este medio. Bien, tiene una serie de contraindicaciones los dispositivos intrauterinos. Dentro de ellas se incluye obviamente la sospecha de embarazo, la presencia de un sangrado genital no diagnosticado o una paciente que tenga menstruaciones muy abundantes, la presencia de procesos malignos a nivel del cuello o del cuerpo uterino, la presencia de una enfermedad pélvica inflamatoria o el antecedente de haberla sufrido, y patologías que deformen la cavidad uterina, ya sea por anormalidades o anomalías congénitas del útero, o como por ejemplo los casos de miomatosis uterina. Bien, existe una serie de contraindicaciones para su aplicación. Dentro de las más frecuentes se encuentra que la paciente tenga una infección activa cervical o vaginal, ya sea por una vaginitis o por una enfermedad de transmisión sexual,
que la paciente tenga en el momento una endometritis o antecedente de haberla sufrido, que tenga una estenosis cervical severa, que tenga trastornos hematológicos, hemorrágicos o problemas de coagulación, o que tenga un antecedente de un embarazo extrauterino. Bien, existe una serie de complicaciones relacionadas con el dispositivo intrauterino, dentro de las que se pueden presentar, aunque con poca frecuencia, se encuentra la perforación más frecuente en el momento de la inserción, la incrustación o impactación en la pared, la cual se puede diagnosticar por histeroscopia y solucionar también por este medio, la hemorragia menstrual abundante que puede llevar a cuadros de anemia o la dismenorrea en ocasiones importante, los problemas infecciosos, principalmente la enfermedad inflamatoria pélvica asociada más al momento de la postura, la incidencia de embarazos de 1 a 6 por 100 mujeres en un año y la mayor frecuencia de embarazo ectópico. Bien. ¿Cuándo se recomienda extraer un dispositivo intrauterino? Obviamente cuando se presenta algún tipo de complicación que incluye el dolor pélvico, la dismenorrea severa, la excesiva pérdida sanguínea durante la menstruación, la presencia de una enfermedad pélvica inflamatoria, el desplazamiento del dispositivo, el embarazo, los procesos malignos del cuerpo o el cuello uterino y pacientes que entran en menopausia. Ok. Existe un dispositivo intrauterino medicado con levonorgestrel, cuyo nombre comercial es el Mirena. Este dispositivo actúa alterando el moco cervical y incidiendo en el ascenso de los espermatozoides a través del cuello uterino, altera la motilidad espermática y produce, por su efecto progestacional, un efecto sobre endometrio alterando su proliferación. Bien, el Mirena tiene una serie de ventajas importantes que incluyen la disminución del sangrado genital, del sangrado menstrual, tiene un efecto protector en el cárter endometrial, disminuye de manera importante los cólicos menstruales, pero tiene también una serie de desventajas, una de ellas el alto costo y otra, menos frecuentemente, la mayor incidencia en relación con la T de cobre de embarazo ectópico. Bien, por último se encuentran los procedimientos quirúrgicos de planificación familiar, que son procedimientos definitivos que incluyen la esterilización femenina y la esterilización masculina. Ok, en relación a la esterilización femenina, que es la sección y ligadura de trompas que lleva una oclusión tubárica, está indicada para pacientes que han completado su paridad o en aquellos casos en que existe algún riesgo reproductivo en pacientes multíparas, en pacientes crónicas sistémicas o cuando hay alteraciones genéticas importantes. Realmente no existen mayores contraindicaciones para la utilización del método, pero obviamente se recomienda que no se realice en pacientes que tienen una EPI activa, en pacientes con cuadros de infecciones intraabdominales o pacientes que tienen alguna condición que altere su estado general y que contraindique la aplicación de anestesia, como en pacientes con falla cardíaca, pacientes que se encuentran embarazadas, pacientes con cuadros hipertensivos severos y, en fin, alguna otra patología que contraindique la realización de un acto quirúrgico. La esterilización femenina, pues, es un procedimiento quirúrgico que se realiza en forma programada o puede ser realizado inmediatamente después de un parto o una cesárea o un aborto. Actualmente, básicamente, hay dos formas de realizarla en términos a su vía de acceso, que es por vía abdominal a través de una mini laparotomía o a través de vía laparoscópica, pero se han utilizado otras vías de acceso a través de colpotomía anterior y posterior. Bien, y en relación a la esterilización masculina, pues lo que se realiza es una vasectomía con sección y obstrucción de los conductos deferentes.
Tiene una serie de indicaciones que incluyen el deseo por parte del paciente, la prevención de transmisión de ciertas enfermedades hereditarias, en fin. Tiene una serie de contraindicaciones, como la presencia de infección local en el momento de la realización de la cirugía, la presencia de varicoceles o hidroceles, y tiene una serie de complicaciones que incluyen la presencia de hematomas, infecciones, inflamaciones del epidídimo y presencia de granulomas. Y tal vez este es un resumen de los métodos de planificación más utilizados actualmente en nuestro medio.